Capítulo 8. A ti, ave fénix. Este capítulo está dedicado a ti. Si te has identificado con alguna de estas cartas, si por solo un instante has pensado en escribir una, te invito a que lo hagas. Por supuesto, este método no reemplaza la ayuda concreta de un profesional. Sin embargo, podría animarte a buscarla y, guiado por la mano segura de un experto, adentrarte en las profundidades de tu mundo interior, aquel que, por infinidad de motivos, solemos silenciar. He nombrado este capítulo Ave Fénix, porque así es como me he sentido después de escribir alguna de estas cartas, las más dolorosas. El ave fénix es un ave mitológica, caracterizada por poseer el poder de controlar el fuego y renacer de sus propias cenizas después de la muerte. Controlar el fuego en mí significó aprender a identificar y manejar las emociones que estaba escondiendo o enmascarando a mí misma y a quienes me rodean. Por ejemplo, cuando pensaba que estaba enojada, automáticamente buscaba un culpable o una causa hacia dónde poder dirigir esa emoción. Puedo controlar el fuego indagando en profundidad, preguntándome ¿por qué? Miedo, impotencia, expectativas incumplidas. De este modo, logro conocerme más en profundidad, a tranquilizarme y a redimensionar el conflicto, comprendiendo que el sentimiento de rabia es solo el producto de emociones mucho más profundas que dificulta aceptar, porque mi ego las considera incompatibles con la máscara de la mujer fuerte. Después de haber metabolizado mis emociones, logro encontrar la solución, o al menos aceptar la situación con serenidad. Y a partir de modificar mi comportamiento, evitar que se repita. Por ejemplo, mis heridas de abandono, rechazo y traición no sanadas me llevaban a comportarme en el plano amoroso en modo frío, desconfiado y excesivamente racional e independiente. ¿Por qué? Porque daba por cierto que tarde o temprano mis miedos se realizarían. Era así que se creaba un círculo vicioso. Mi comportamiento, con el tiempo, provocaba que mis miedos se realizaran. Morir para renacer. Extirpar aquella parte necrótica de tu corazón. Concentrarte en la que funciona. Cuidarla. Volver a empezar, no importa cuántas veces. La vida es una maestra exigente, cruel en ocasiones, pero la sabiduría se adquiere aprendiendo, probando y errando, perdonándote y dándote siempre una nueva oportunidad. Esto es renacer de las propias cenizas. Al escribir tus cartas, será fundamental que seas honesto contigo mismo, aceptando tus fragilidades, concentrando la atención en tus sentimientos, comprendiendo que quien te ha herido puede haberlo hecho como resultado de haber sido herido a su vez, a causa de sus heridas emocionales no sanadas o por el entorno en que se encuentra, y que la persona en cuestión
es solo la herramienta que causó tu herida. Por ejemplo, nadie puede lastimarte comunicándote con palabras o acciones que no mereces recibir amor si no has desarrollado primero esa creencia sobre ti mismo en tu mente. En algunos casos, es posible que debas escribir la carta 2, 5, 10 veces. La primera servirá para desahogar tu frustración y el profundo dolor. Las otras te servirán para verter sobre ellas todo el amor que puedas encontrar dentro de ti, no solo hacia el destinatario, sino también hacia ti mismo. Si el destinatario en cuestión es un difunto, es recomendable seguir una especie de ritual, similar al realizado con sus restos, como por ejemplo incinerarla o enterrarla. Esta acción ayudará a tu mente a registrarlo como un recuerdo intenso que te llevará a cerrar el ciclo. Ver para creer. Ten en cuenta que todos podemos ser como el ave fénix. Nuestra mente no tiene límites. Querer es poder. Ahora reflexionemos. Nos hicieron creer que el pasado no se puede cambiar. ¿De acuerdo? Presta atención. Te muestro lo magnífica y poderosa que es nuestra psiquis. No tiene límites si es libre de prejuicios y reglas autoinfligidas. No puedes cambiar los hechos, pero puedes modificar las emociones a las que has relacionado tus recuerdos. El cerebro piensa en imágenes. Cuando revivimos un recuerdo, por muy lejos que esté en el tiempo, podemos volver a sentir las mismas emociones vividas en ese momento, porque éstas están asociadas a la imagen. Así es como lo grabamos en nuestra mente. Podemos cambiar las emociones que tenemos conectadas a ese mismo recuerdo. Te daré un ejemplo. ¿Te gusta cocinar? A mí sí. Pensemos en un bistec. Sin entrar en detalles sobre el corte y la edad del animal, digamos que un filete tiene su propio sabor. Si durante toda tu vida has condimentado el filete solo con sal, cocinándolo siempre de la misma manera, su sabor será siempre el mismo. Ahora, intenta cocinarlo agregando una o más especias y variando los tiempos y formas de cocción. El resultado será que el bistec siempre tendrá un sabor diferente, dictado por tu gusto. Serás tú quien elija cuál será tu favorito, según tus preferencias. Habrás entendido que el bistec representa nuestros recuerdos. Las especias, los tiempos y las formas de cocción representan la combinación de pensamientos y emociones que podemos asociar a nuestros recuerdos. El nuevo sabor representa el estado de ánimo que elegirás asociar al recuerdo. Lo que tú elegirás registrar en tu mente. Tú tienes el poder de dar a ti mismo lo que te ha faltado. Las palabras son importantes. Generan pensamientos que a su vez generan acciones. Las acciones establecen quiénes somos. Las palabras más importantes son las que dedicas a ti mismo. Recuerda que las heridas de la vida pueden sanar si se enfrentan con metodología. Tal vez haya llegado el momento de probar a curarte con cartas de amor. Yo pude. Tú puedes. Contáctame en las redes sociales. Te responderé personalmente. Porque no estás solo. No estás sola. Con todo mi amor, Erika.
Has escuchado Curarse con cartas de amor. Cómo enfrentar las heridas de vida. Escrito por Erika Zurbarán y Filippo Melandri. Titolo originale Guarire con lettere d'amore. Il metodo per curare le ferite della vita. Narrado por Erika Zurbarán. Todos los derechos están reservados.